El Quiero que tenga oídos compartirte para una oír, oiga. revelación que tuvieron dos jóvenes que es absolutamente maravillosa y sobrenatural y sorprendente acerca de los últimos tiempos. Es una revelación que nos va a impactar, a mí me dejó choqueado, es algo que yo estudio permanentemente, las profecías es un tema que siempre me gustó y que he publicado muchos videos acerca de esto, pero este mensaje que Dios está dando a la humanidad, yo te pido que lo escuches, que te quedes hasta el final, porque realmente es muy impresionante, es muy fuerte y nos está advirtiendo de algo que viene al mundo. La venida del Señor está muy cerca, más cerca que nunca. Vamos al video. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Eh, Primero, danos tu óptica para que vos puedas dar tu impresión de qué pasó el martes pasado, el 18 de junio. Bueno, básicamente estábamos en llamada, nosotros como solíamos hacer todos los días, y bueno, ya habíamos llegado al final del día, o sea, ya era de noche, y ¿Qué hora sería más o y menos? serían como las 6 de la tarde más o menos. 5:30 más o menos. Ujú. 5:30 5:30 de la tarde. Así que estábamos en llamada y yo volvía de la universidad y estaba bastante cansado, había dormido poco, ahí como que yo caí, ¿no? Bueno, Bentley estaba cansado, venía del estudio y él lo que tiene es que se duerme, muchas veces durante la llamada, se duerme y se levanta a los minutos. Pero en este caso estábamos hablando y durante un momento hicimos silencio los dos, porque yo estaba estudiando y él también estaba haciendo algo de la facultad y escucho un ruido fuerte, y cuando miro la cámara, Bentley estaba sobre el escritorio y la cabeza había Con la caído. cabeza sobre el Exactamente, la cabeza había caído sobre el escritorio. ¿Se durmió? Se durmió. Entonces yo dije, bueno, se durmió como siempre lo hace en llamada, no es algo que me sorprenda a mí. Pero él tenía su trípode con la cámara, apuntaba al cuerpo y al escritorio. Entonces yo observo a la cámara y en un momento veo que él empieza a escribir. No me sorprendió porque digo, a lo mejor está dormido y está haciendo algún ejercicio, dije yo. Entonces seguí con mi estudio. Pero iba pasando el tiempo y en un momento veo que él agarra su cámara y se enfoca a él, con los ojos cerrados, y empieza a hablar en lenguas. Yo me asusté, por supuesto, y le digo, bueno, Bentley, levántate, esto ya pasó el chiste, levántate, y no se levantaba. Vos pensabas que te estaba cargando. Yo pensaba que me estaba cargando, y algo que tiene él es que cuando se queda dormido, yo lo levanto fácilmente. Le digo, Bentley, levántate, estás dormido, y se levanta. Ajá. Y acá no se levantaba. Y él seguía hablando en lenguas. Entonces en un momento yo me empiezo a temblar, empiezo a sorprenderme. ¿Qué ¿no? está pasando? ¿Qué está pasando? Claro. Y Esto es raro. sí, esto es raro, rarísimo. Esto no es normal. No es normal en Bentley y no es normal tampoco en lo cotidiano, ¿no? Que pase algo así. Entonces empecé a hablar al Señor, bueno, Señor, si esto es algo tuyo, ayúdame a entender lo que está diciendo, ¿no? Y se me dio por abrir el traductor y poner la lengua hebrea. El traductor de Google. El traductor de Google, exactamente. Yo dije, bueno, si esto es... En la aplicación del teléfono. No, en internet de la compu. En la internet de la digamos, compu. En el Ok. navegador, no. Ujú. Y algo que dije, bueno, si son lenguas espirituales... Porque el sonido salía. el sonido salía, exactamente. Se podía detectar Se podía fácil. detectar con audio y Bien. lo detecta. Entonces dije, bueno, voy a ponerlo. Cuando lo pongo, empezaron a aparecer palabras donde decían, estoy listo, Jesús estará en Israel, tribulación, Él viene. Entonces yo cuando veo eso, imagínate, Tremendo. empiezo a temblar, empiezo a alabar al Señor. Y en un momento me asusto yo, porque digo, mirá si me está haciendo un chiste Él. Mirá si Él en realidad es consciente de todo lo que me está diciendo y yo estoy alabando al Señor, estoy dando gracias. Me asusté un poco, digo, no me estará haciendo un chiste". ¿Cómo podría ocurrir semejante cosa? Él no lo mira, puede armar. No lo puede armar. Porque está hablando No lo otro puede idioma. armar. Pero dije, a lo mejor él habla en lenguas y viste, podía pasar también que él esté hablando en lenguas. Pero no, me da cuenta que él estaba totalmente dormido. Ajá. Entonces... Pero aún así, Oliver, si él lo quiere armar, no lo puede no armar. lo puede armar. No, exactamente. Porque el traductor está tirando frases que él está diciendo en otro idioma. Tal cual, tal cual. Entonces, Sí. Y no son frases así cualquiera. No, para son nada. frases que tienen Son que ver frases con la fuertes. venida del Señor, Sí, ¿no es cierto? sí, son frases fuertes. No se puede armar, digo. No se puede armar, no se puede armar. Entonces, yo estaba impresionado por lo que estaba pasando, no lo podía creer. Sí, me imagino. Rompía toda lógica humana. Claro. Era inentendible. Estaba choqueado. Estaba choqueado.
y sentía fuertemente que Dios estaba ahí. ¿De esto vos te acordás algo, Bentley? Yo no recuerdo nada, estoy escuchando también. Así. Él estaba dormido completamente. Y a medida que él hablaba, él escribía en su cuaderno. Y en un momento, él agarra la cámara, ¿te acordás que yo Sí. dije que se filmó? Agarra el teléfono. Sí, y en un momento gira el teléfono y empieza a grabar lo que estaba con esta mano, con la mano izquierda, y con la mano derecha escribía de derecha a izquierda. Graba lo que escribe. Graba lo que escribe. De hecho, yo saqué Y una enfocaba captura de bien. pantalla. Enfocaba bien. El teléfono Sí. enfocaba hacia lo que escribía, Pero yo lo cual dije, es bastante... yo en ese momento no pensé que estaba escribiendo alguna lengua árabe. Yo dije que está escribiendo cualquier cosa. No se veía nada, no se entendía nada. Dije, esto, cualquier cosa está escribiendo. El chico debe estar dormido, ¿viste? Seguía pensando esas cosas, a pesar de que él había hablado lenguas. Pero dije, no debe Estaba ser nada. confundido. No debe ser nada espiritual lo que está escribiendo, debe ser cualquier cosa, ¿viste? Y veía que él hablaba y dejaba de escribir por momentos. Y cuando seguía hablando, seguía escribiendo. Iba muy lento escribiendo. Y en algunos momentos se enojaba. Hablaba furioso. Entonces yo me sorprendía, ¿viste? Y corría el tiempo, ¿no? Y yo estaba impresionado. La presencia que sentía ahí era muy fuerte, muy fuerte. Es algo que nunca me pasó. Vos sabías que era algo sobrenatural. Yo sabía Ya perfectamente que a era algo partir de sobrenatural. ahí ya no pensaste esto es un chiste. Me olvidé del estudio, me olvidé del trabajo, tenía que rendir un No es para examen. menos. Vos dabas un A las 2 horas parcial. tenía que rendir un examen. Yo Ajá. me olvidé totalmente del examen. Dije, esto es terrible, nunca me pasó. Entonces empiezo a prestar atención a lo que él está haciendo. Porque digo, si es un mensaje, yo tengo que estar atento. ¿Qué nos está diciendo, no? Y en un momento empieza a hablar italiano. Y cuando él empieza a hablar italiano, me acordé de mi abuela, que había recibido lenguas en italiano. Y dije, esto es el Señor está haciendo algo, está diciendo algo. Y cuando hablaba en italiano, hablaba pestes, hablaba enojadísimo, hablaba cosas de Roma, constantemente mencionaba Roma, Con enojo. con enojo. Y orando al Señor le digo, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estás hablando? Y yo no sé por qué, pero él hizo silencio, Bentley, y dijo, es romano. Yo no sé si él me quiso dar a entender que era un mensaje en italiano, o si me estaba hablando de algún anticristo, o no lo sé, pero dijo la palabra, es romano. Es romano. Y Y así enojado. enojado. Entonces yo puse el traductor en italiano y lo único que llegué a tomar es esto es Roma. Esto es Roma. Pero lo decía con enojo, questo es Roma, y se enojaba, se enfurecía. Aclaremos que Bentley no habla italiano. No habla italiano, Ni el hebreo, ni árabe, que eran los nada. idiomas que él estaba usando en ese momento y que vos ibas modificando en el Exactamente. traductor, y cuando vos modificabas el idioma, el Sí. traductor indefectiblemente te tiraba frases como vuelvo pronto, estoy tribulación, listo, tiempos de tribulación. Sí. Otra frase que me parece importante que vos me habías contado es que dijo, la tribulación no va a ser solo Eso es al final. física, eso Sí. fue al final. Sí, pero algo que les quiero contar es que el traductor al principio tomaba todas las palabras, pero después no tomaba más las palabras. Ahí yo quiero pensar No que... traducía. Claro, que él cambió de lengua. Él habló en otra lengua. Si vos te fijás, él primero hizo un escrito, Ujú. que está en un idioma que todavía desconocemos. Sí. Ese escrito él estaba muy furioso cuando lo hacía, y lo arrancó y lo tiró. Ujú. Lo tiró al piso, lo hizo un bollo, lo tiró. Ujú. Y empezó a escribir otro. O sea, todavía esa parte no tenemos, No tenemos noción idea. de qué fue. No lo Hay sabemos. palabras que él dijo y hay un escrito que él escribió Exactamente. que Exactamente. tiene características muy particulares, ya lo vamos a mostrar en pantalla. Lo que sí te puedo Sí. asegurar que cuando escribió ese escrito estaba enojado. Estaba muy enojado. Por eso yo me asusté, por eso le dije levantate, Ujú. por eso le decía vente y ya está, ya pasó el chiste. Estamos hablando del escrito que él abolló y tiró. Exactamente, en el principio. él Lo solo vamos se- a mostrar en pantalla para que los hermanos puedan mirarlo. Este escrito que estamos mostrando en este momento es un escrito que Bentley tomó, lo hizo un bollo de papel y lo tiró. Y estaba enojado y era el contexto de estas palabras que hablaba de Roma, Exactamente. ¿no es cierto? Y como dijo recién Oliver, para enfatizarlo, él habló palabras que el traductor no detectaron, y también escribió este escrito que acabamos de mostrar, donde no sabemos qué idioma es, pero ya vamos a hablar de algunas particularidades del escrito que nos parece importante, ¿no? Así que, seguí. Bueno, entonces
el traductor no me tomaba ciertas palabras, que ahí lo que yo pienso es, a lo mejor cambió al árabe, y yo no me enteré que cambió al árabe. El traductor tampoco toma muy bien, eso hay que aclararlo, porque Que no es perfecto. no es perfecto. Ujú. Hay palabras que por más de que las digas claras, el traductor toma otra cosa. Claro. Pero lo que sí te puedo asegurar es que en cada palabra que traducía el traductor estaba la palabra vengo, vuelve, el tiempo del fin llegó, tiempos de tribulación. Siempre salían esas palabras. Ahora lo que pasa es que Bentley seguía hablando y el traductor me lo pisaba. Entonces yo no podía anotar todo. De hecho, Lo pisaba quiere decir, no llegaba a traducirlo. no llegaba a traducirlo. Venía la palabra que él decía, entonces la entiendo. ponía sobre encima. Claro. Y yo nunca anoté en el momento, porque yo estaba temblando, yo no podía anotar en ese momento. Yo después me acordé de las palabras, algunas que llegué a leer, y las anoté, pero hubo muchas palabras que él habló. Hubo cosas tremendas que habló en contra de Roma. Yo creo que también nos dio un mensaje como iglesia, porque lo vi muy enfurecido durante mucho tiempo. Ahora, más llegando al final, yo le empiezo a decir, Señor, ¿qué tenés para decir? Y lo tomé medio personal, porque dije, si voy a aprovechar este momento y le voy a decir al Señor qué piensa de mí. ¿Viste? Si está hablando en lengua, bueno, hablame a mí. Y dije, Señor, ¿qué tenés para decir? ¿Viste? Y cuando digo eso, Bentley empieza a hablar en inglés. Y en inglés empieza a decir, keep your faith. Y Mantén tu fe. Exactamente. Y me lo decía con bronca. Era una... Con fuerza. Sí, con una voz de autoridad. Y esa voz de autoridad a mí me hacía temblar. Esto lo cuento porque es raro de explicar, pero yo sentí una autoridad muy grande. No era alguien que estaba negociando conmigo, era alguien que me estaba dando órdenes. Sí, era una demanda. Una demanda era. Y me sentí muy débil. La demanda Muy débil. era mantén tu fe. Mantén tu fe. Las piernas me temblaban, pero él repetía, keep your faith, mantén tu fe, mantén tu fe. Después dijo, Lo dijo muchas veces. Muchas veces, lo repetía constantemente. Y después decía, mantenete fuerte. Y lo decía con una voz grave. No parecía la voz de Bentley, era una voz gruesa. Mantené tu fe, mantenete fuerte. Y dijo algunas cosas más de la tribulación. Yo no llegué a entender todo. Pero sí, lo último que llegué a entender es la tribulación será más emocional que física. Y cuando dijo eso, yo pensé en los pensamientos, pensé en el desánimo, pensé en el entretenimiento. Dije, ¿cuántas cosas están atacando? Las amenazas de esta Están era. atacando nuestra mente y no nos estamos dando cuenta. Y me lo decía para mí, porque yo lo tomé personal lo que estaba diciendo. Yo dije, esto me lo está diciendo y claro, a mí me está entrando el enemigo por lugares que no los conozco. ¿Viste? Y pensaba en el desánimo, en los pensamientos, en el uso del teléfono desmedido. Entonces, automáticamente hizo silencio. Quiero dejar un comentario de cuando dice la tribulación será más emocional que física. Lo que me hizo pensar fue cuando pasó el COVID, la pandemia, que si bien muchas personas murieron y sufrieron físicamente la pandemia, hubo una enorme cantidad de gente, un altísimo porcentaje de los que no sufrieron grave la enfermedad o que ni siquiera la tuvieron, pero que sí sufrimos todos un poco el temor, la ansiedad, la incertidumbre, algo emocional, muy emocional. Entonces creo que ahí nos da una señal de lo que puede llegar a venir. No digo que sea una pandemia porque no tengo idea qué es lo que puede llegar a venir, porque él dice el fin está cerca, una gran tribulación viene. Ahora va a hablar más de ese detalle. Entonces, puede ser que algo que afecte a un grupo de personas y otras estén afectadas más emocionalmente o mentalmente. Se paró. Cuando dijo eso, siguió diciendo, mantén tu fe, pum, silencio. Cuando hace silencio, Bentley cae contra el escritorio de nuevo y se levanta como si nada. Así. Se despierta. Bostezó, así, y me dice, ¿cómo estás, amigo? Así. Eso como te si nada. acordás vos. Sí, y ahí ya recobré la conciencia. Entonces, cuando me desperté, lo veo que está medio llorando, que está medio así quebrantado, ¿no? Entonces, digo, ¿qué te pasó, amigo? ¿Estás bien, viste? Y me dice, no sabés lo que acaba de pasar, no sabés lo que acaba de pasar. Yo digo, no, me está haciendo un chiste. Vos te diste cuenta que era todo natural, que era todo real, que él no tenía conciencia de lo que había pasado No, yo no y sabía que él cómo- no entendía Exacto. la razón por la cual vos estabas en esa... Yo no sabía cómo explicarle a él.
Claro. Para mí fue la experiencia más sobrenatural que tuve. Para mí fue un contacto directo con el Señor. Y ese contacto a mí me dejó paralizado, me dejó temblando. Entonces él cuando me ve llorando, me ve serio y se empieza a preocupar. ¿Qué te pasa? Digo, vos no me vas a creer. Si yo no sé cómo explicártelo lo que acabo de vivir. Sí. Entonces le digo, mirá tu cuaderno, le digo. Que era el segundo escrito que yo había hecho. El que no habías tirado. El que no había tirado, le digo, mirá tu cuaderno. Entonces veo este escrito con todos puntos así, yo no entendía nada. Ah, vamos a hacer una pausa, vamos a mostrar el escrito para que los hermanos lo puedan ver en pantalla. Esto es lo que Bentley escribió, el segundo papel. El primero lo tiró y este es el segundo papel que él escribió. Si ustedes recuerdan, el primer escrito tenía el mismo sol, la misma estrella, tenía el mismo párrafo corto adelante, al costado, en el lado izquierdo del sol, en el lado derecho del sol, perdón, y abajo un párrafo. La misma estructura vemos en este escrito, segundo escrito, que él no arrojó y que está todavía el papel en el espiral de su cuaderno, ¿no es cierto? Los No dos lo escritos arrancó. son similares. Los dos escritos son similares, claramente en idiomas distintos, tienen el mismo sol, la misma estrella, En un formato básicamente idéntico. y están escritos en el mismo lugar de la hoja, o sea, en el pie de la hoja, en la segunda Exacto. mitad inferior de la hoja. El sol está ubicado en el mismo lugar, el título a la derecha del sol, y también las líneas que están abajo en el párrafo inferior, ¿no? De hecho hay la misma separación de abajo a arriba. Hay 3 renglones de separación en los dos. Eso para aclarar lo perfecto que fue. Y cosa que no es normal en No es Bentley. normal. Y les quiero decir, estaba con los ojos cerrados. Yo lo vi. Claro. Estaba dormido. Y seguía la línea. Y seguía la línea. Y seguía la línea. Y eso es lo sorprendente. Sí. Que él no era consciente de lo que estaba haciendo. Él estaba totalmente dormido. Y él me mostraba que estaba dormido. Ujú. Entonces yo lo vi. Esa es la experiencia loca, ¿no? Que digo, como un chico dormido puede escribir en un idioma que desconoce, que es Ujú. totalmente complicado para nosotros, ¿no? Ujú. El árabe es algo que no lo podemos ni leer ni escribir, es muy difícil. No, ninguno de nosotros tiene ningún trasfondo Exactamente. para poder escribir en ningún idioma oriental. Y lo escribió de derecha a izquierda, que también es difícil para nosotros. ¿Y vos cuando viste ese escrito? Que él te dice, mirá lo que escribiste en el cuaderno, mirá tu cuaderno. Yo cuando vi ese escrito como que tenía Esto me hace acordar a la palabra que Jesús le dijo a los fariseos cuando fue la entrada triunfal en Jerusalén en Lucas 19:40, que Jesús entra y toda la gente lo empieza a adorar y le dice, Maestro, reprende a tus seguidores por decir estas cosas. Siempre los religiosos van a tratar de menospreciar, de callar, de venir con sus cosas. Pero Jesús le responde, si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar, hasta las piedras hablarían, porque este es un mensaje que Dios usa como quiere, a quien quiere, cuando Él quiere. En este caso fue como cuando el Espíritu Santo da una palabra y usa a una persona y la toma y empieza a hablar. Muchas veces el profeta cuando da una palabra, empieza a decir cosas y empieza a recibir una revelación de Dios, se la da a la persona, y después cuando digamos ya termina el mensaje, la persona por ahí muchas veces, el profeta tal vez muchas veces no recuerda todo, o hay cosas que eran muy para la persona, entonces no sabe exactamente todo lo que estaba diciendo. En este caso pasó algo parecido, solamente que él estaba dormido y Dios lo empezó a usar y le empezó a dar una palabra, empezó a comunicar este mensaje. el corazón en la boca, o sea, lo vi y dije, wow, esto es real, o sea, esto es algo serio. Y Al bueno, principio te reíste, ¿te ¿qué? acordás? Te reíste al principio. no me creía, me decía, no, esto no lo hice yo. Sí, o pensaba que era algo, o sea, como decía él, que había No tenía escrito, sentido. que no tenía sentido. Ajá. Entonces, bueno, llegó el tiempo y cortamos, y bueno, entonces yo voy y te cuento a vos, y te muestro el cuaderno, te digo, che, pa, no me vas a entender, o sea... Sí, yo lo que subo, no sé por qué, subo a verte. Vos estabas saliendo de tu pieza, me parece también. ¿o No, yo estaba abajo en la oficina y subo las escaleras y te encuentro agarrado a la baranda de las escaleras con un cuaderno en la mano y me decís, papá.
estabas temblando y me decís, papá, no sabés lo que acaba de pasar. Y me empezás a relatar que esta experiencia que relató recién Oliver, ¿no? En menos palabras, pero, y me mostrás este cuaderno. Ahí seguí. Claro, y ahí vos decís, no, esto es árabe, o sea, vos habías visto algún escrito de árabe Sí, y te diste cuenta. Me imaginé que era una lengua oriental, Sí. pero le veía la onda árabe. Sí. Sí, por los circulitos, por los puntitos, por esas muchas veces vi ese tipo de escritura, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, volvemos a mi pieza y nos sentamos los dos y bueno, empezamos un poco a hablar del tema, empezamos a buscar versículos, ¿te acordás? Entonces... Con Oliver. No, conmigo. no, con vos. Conmigo. Yo tenía que rendir el parcial, Claro. que no podía, me temblaban las piernas todavía, Ajá. no me podía concentrar. Ajá. Fue una experiencia que me... Sí, yo me acuerdo que nos pusimos a orar con Bentley. Sí. Dijimos, Señor, claramente esto es una obra tuya. Sí. Todavía no teníamos noción de que ese escrito era un escrito en árabe, perfectamente escrito, y que tenía una traducción que ahora vamos a transmitir, pero nos dábamos cuenta ya en ese momento, yo que no había participado como Oliver de la experiencia, el solo ver ese escrito, yo dije, esto es fuerte, esto es algo diferente. Esto tuvo un impacto en mí particularmente, ¿no? Porque yo muchas veces le he pedido al Señor, danos alguna muestra que sale de nuestros sentidos, algo que escape de nuestras posibilidades. Cuando éramos jóvenes teníamos muchas experiencias, pero no creo jamás haber tenido una experiencia de esta naturaleza. Con evidencia física. Así que con Bentley nos pusimos a agradecer al Señor, dijimos, Señor, ¿qué es esto que querés comunicarnos? Él ya me había mostrado, vos me habías mostrado, Bentley, frases que él ya te había mandado Sí. al celular, Sí. que vos habías dicho, ¿no? Como por ejemplo, ya estoy listo, se acerca el fin, esto de la tribulación no será exclusivamente física, sí, ¿cómo era que dijiste? No será más emocional que física. Más emocional que física, mantén tu fe. Todas estas frases ya las había visto y Bentley me había contado que esto había sido arrojado por un traductor. Exacto. Y en diferentes idiomas, en hebreo, en árabe, en italiano, en inglés, ¿no es cierto? Y en este momento solo teníamos el escrito del cuaderno, el otro todavía ni lo habíamos visto, porque estaba tirado y no El primer escrito Claro. no lo teníamos. No lo teníamos Lo había tirado y no lo teníamos ni en cuenta. Hubo palabras que él me repitió varias veces, que yo le decía, Señor, no te entiendo, y me las habrá repetido 15 veces, la misma palabra. más Para que la despacio, pudieras- Para que la pudiera traducir. O sea, vos le pedías al Señor, Sí. Señor, ¿qué está diciendo? Sí, y Bentley me lo decía despacio. Y hasta es más, trataba de hacérmelo entender de alguna manera, ¿viste? Me Qué lo decía cosa increíble. tan lento, Increíble. pero son cosas que nunca llegó a agarrar el traductor. Tremendo. Cosas que eran una lengua extraña, ¿no? O sea, no todo lo que él dijo no todo lo tomaba. tuvo traducción. Por eso digo, para mí habló varias lenguas, no solo árabe, no solo arameo, no sé qué lengua habrá hablado, pero Ujú. empezó con hebreo, Ujú. después pasó al árabe, después pasó al italiano, después al inglés, Ujú. pero hubo varias lenguas que habló entre medio. Es interesante notar, para los que están escuchando, que acá no hubo alguien ejerciendo el don de interpretación de No, lenguas. no. Acá no teníamos a ninguno de nosotros traduciendo Para nada. en el don de interpretación de Y lenguas. tam- Lo que había era un traductor de Google Exacto. que tiene sus fallas, que tiene sus errores, pero es tremendo que la mayoría de todo lo que se tradujo, Sí. tenía la connotación que estamos presentando acá, ¿no es cierto? Y tampoco hubo una charla súper espiritual, y nosotros dos somos Exactamente. alguien súper espirituales. Esto pasó en un clima sencillo, con dos siervos inútiles Ujú. que estaban en llamada, nada más. Estaban compartiendo no solo del Señor, porque no estábamos Ni siquiera hablando estaban nada. orando. No estábamos orando, no estábamos invocando al Señor, no. Cada uno estudiando y el otro trabajando, ¿no? Exactamente. Y lo que Dios hizo fue tremendo. Sí. Fue algo sobrenatural. Sí. También quiero decir que hace unos meses ya el Señor nos venía incomodando con la venida del Señor, nos venían sueños Sí. sobre la tribulación, sobre la persecución, sobre... O sea, Sí. no sé si... Sí, teníamos hace ya un tiempo, no solo con él, sino con otros hermanos también Sí. de acá de La Plata. Ujú. Veníamos pensando, ¿y si el Señor vuelve? Sí. ¿Cómo estamos? Esa era la pregunta que nos hacíamos.
¿Cómo estamos delante de Él? ¿Ustedes se imaginan al Señor volviendo? ¿Se imaginan lo glorioso que sería eso? Y era algo que se estaba despertando en nosotros, de a poco. ¿Viste? Era como un anhelo que iba en aumento, ¿no? Y me acuerdo que con Bentley hubo unos meses donde los dos soñábamos cosas con persecución, pesadillas. Yo le contaba a él, le decía a Bentley, no paro de soñar con la persecución. Y era el momento donde Israel estaba en conflicto con Hamás. Y digo, a lo mejor todo eso, viste, no sé, me hacía soñar eso, pero era terrible los sueños que tenía. Soñaba cosas como decirte mi familia secuestrada, mi familia torturada, yo escapándome solo, y eran pesadillas terribles. Y él me contaba, contarlo tu parte. Pero el sueño, básicamente, yo había ido con el papá de él, o sea, mi tío. Con Alex. Con Alex. Con el tío Alex. Habíamos ido a Uganda, que él a veces va para predicar y para ayudar allá. Y habíamos ido unas semanas allá, estuvimos predicando y todo. Y bueno, a la vuelta, entonces estábamos volviendo por el aeropuerto y pasamos por seguridad. Y bueno, viste que está, ¿cómo se llama? El escáner ese. El escáner, sí. Sí, De seguridad. El escáner de seguridad, donde uno pasa y bueno, le revisan si tiene algún objeto. Y bueno, entonces estábamos en la fila así, y cuando pasa mi tío, yo veo como uno aprieta un botón y se cierran las puertas, y cae un gas tóxico y se muere en el acto. Alex. Y bueno, yo estaba, era el próximo, ¿viste? Entonces entro a la cámara esa. la cámara esa y veo así, estoy mirando para los costados y veo que todos me están apuntando como metralladoras y todo así. Y miro así y veo a alguien que estaba dentro de la cámara esta. Estaba Con vos en el escáner. Exactamente. Y como que mientras lo veo me dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y eso me tocó fuertísimo, me retocó eso. Y miro de reojo y bueno, desaparece y veo que la gente de seguridad toca un botón y todos se van corriendo. Y bueno, ahí como que muero y como que paso al cielo, ¿no? Y mientras estoy en el cielo veo a familiares míos que habían fallecido y todos me recibían con los brazos abiertos diciendo llegaste, entre ellos mi tío, ¿no? Entonces, bueno, ese sueño me tocó y creo que cada día pienso en ese sueño y tengo la esperanza de Bien, que es. esto es una antesala a lo que pasó este martes pasado, Exacto. el 18 de junio. Volvamos a la escena donde vos te reencontrás con ese papel que habías escrito. El primero. El segundo papel. Bien. El segundo papel. Yo me acuerdo que bajamos a la oficina y... En realidad vos llamaste a Daniel Divano. Sí, Vos llamaste a Daniel tenés Divano razón, sí. y le contaste sobre este escrito que estaba en árabe, que todavía no sabíamos qué significado tenía. Entonces él está hablando con Daniel Divano y yo me voy para arriba, no sé para qué, y veo un bollo de papel y digo, no sé, lo voy a abrir, ¿no? Entonces abro el bollo y había todo un escrito con más renglones, no sé si será por el idioma, que Era un poco más largo. ocupa más espacio, pero era un poco más largo el escrito y lo veo y era todo raro, distintos, o sea, muy distinto al primero. Otros caracteres. Otros caracteres, Sí. completamente. Otra Pero escritura. el mismo formato. Sí. Tenía el sol en la izquierda y tenía el escrito abajo. Con el título con a la el derecha. título a la derecha. A la derecha del sol. Exactamente. Lo que parece ser el título, porque todavía no hemos descifrado qué es. Ese todavía Sí. está inconcluso. Pero bueno, entonces él está hablando por teléfono y le digo, mirá, le muestro el escrito, ¿viste? Entonces, bueno, él corta con Daniel. Con Daniel. Y vamos a la oficina de papá y bueno, nos bajamos el traductor de Google en el teléfono y hay una función en el traductor donde vos podés poner la cámara sobre un texto. Sí, ahí voy a pasar el video de cómo el traductor hizo en ese mismo momento, porque lo filmé con el teléfono. Bentley estaba usando su teléfono y yo con mi teléfono, en el mismísimo momento donde tenemos la primera traducción del segundo escrito de él. Es detectado como árabe y
dice el Señor, El fin está cerca. el fin está cerca, el fin está cerca. Exactamente. Y bueno, Para mí eso fue tremendo, fue tremendo. Increíble. lo más choqueante. Esto lo escribiste vos, Bentley, pensaba yo. ¿Cómo escribiste esto? En árabe. O sea, y el traductor lo detecta y lo pasamos por diferentes métodos para ver si era una locura nuestra, pero era realmente... Pero el Tito decía, Cuesta explicar lo que uno siente. Me gustaría mostrar, ya que Sí. podemos, en la pantalla, voy a mostrar la frase de Bentley escrita en el papel, y si ustedes pueden mirar en la pantalla cómo la escritura de Bentley en este título de ese papel, de ese escrito, es exactamente igual al árabe. Fíjense los puntos, la escritura, los ángulos, los redondelitos. Yo no sé nada de árabe, pero no hay ningún error de escritura. Dice el fin está cerca. Si ustedes quieren escribir el fin está cerca en un traductor de Google y quieren ponerlo en español y traducirlo al árabe, esto que están viendo en la pantalla es lo que el traductor les va a tirar. Y eso es exactamente lo que escribió Bentley. El traductor de Google tiene sus limitaciones, y cuando se trata especialmente de una escritura manuscrita, que no es textos escritos por la computadora. Si hubiéramos tenido un texto escrito por la computadora en árabe, no hay lugar a dudas. Pero la escritura manual, un manuscrito, tiene un desafío mayor para Google. Entonces, notábamos que si, según cómo poníamos el teléfono, traducía de una forma o de otra forma el párrafo que está abajo. Entonces, ahí llamé a Gustavo Lextra. Gustavo con Alex viajan, también Claudio Lancioni, viajan a los países musulmanes, y entonces yo sabía que él iba a tener forma de encontrar traductores de habla nativa de árabe. Ya para nosotros estaba claro que era árabe, porque así lo detectaba Google. acá hablando del segundo escrito, ¿no? Estamos siempre hablando del segundo escrito, muy buena la aclaración. El primero todavía no tenemos noción de qué idioma es, aunque algunos nos dicen que podría ser arameo, personas de Oriente nos dicen que podría ser arameo, pero estamos todavía prudentes, no sabemos bien el significado de ese primer escrito. Pero el segundo lo mandamos a Gustavo Lextra se lo mandó a varios hermanos que trabajan en el mundo árabe, la mayoría nativos, que hablaron el idioma árabe de nacimiento. El significado del párrafo largo que Bentley escribió en la base de la hoja es: el sufrimiento será global y el tiempo de tribulación volverá. Así que bueno, esto para nosotros tiene el hecho de que alguien que no habla el idioma dormido haya escrito de esta manera, con caracteres. Hay dos palabras en el párrafo que no se pueden interpretar por problemas de escritura, quizá. En el español podríamos, por ejemplo, al escribir desprolijamente, podríamos mezclar una O con una G, con una C. Lo mismo pasa en el idioma árabe, y entonces no hemos logrado, los hermanos que han visto, todos están de acuerdo que hay dos palabras que son difíciles de traducir, pero estas dos frases son indiscutibles. Y una persona musulmana que vive en Marruecos, que no conoce al Señor, cuando supo que este escrito había sido hecho por alguien que no conoce el idioma, se emocionó, pero llegó a traducir exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, estamos maravillados. Yo creo que hay un llamado de Dios a nosotros a poner más nuestra mirada en los tiempos del fin, en la segunda venida del Señor. Notamos que este era un tema que la iglesia primitiva lo tenía mucho más presente que nosotros. Entonces creo que esto no le agrada a Dios. Creo que tenemos que tener esta esperanza, porque el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica. También hay un llamado específico para esta generación, me parece a mí, que nos alerta acerca de la mente, de la emocionalidad.
Estamos inmersos en una sociedad que esta emocionalidad, este combate de los medios de comunicación, de los teléfonos, Está pagando la fe. está apagando la fe y está haciendo que muchos no sean firmes. Uno ve una iglesia hoy que no parece estar esperando a Jesús. Una iglesia que hoy necesita limpiarse, necesita purificarse, necesita purificar sus ojos, sus mentes, su corazón y sobre todo volver a la fe. La fe es el motor de la vida cristiana. El motor de la vida cristiana es la fe y un componente esencial del llamado de Jesús no es solamente a morir y nacer de nuevo y tener una nueva vida en esta tierra, sino también nacer a una esperanza incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está preparada para nosotros. El Hijo de Dios es un peregrino, no pertenece acá. Tiene los planes en su corazón, están fuera de esta tierra. Nosotros somos pasajeros. Y hay un llamado de Dios en esto, que vivieron acá Bentley con Oliver y que tuvimos la bendición de tener estos escritos que son algo tangible, que nos demuestra que el Señor nos quiere hablar, que nos demuestra de que Dios todavía espera de la iglesia, espera de nosotros una mayor apertura y pensamientos en nosotros que tienen que ver con lo eterno. Y esta manifestación es para que justamente volvamos nuestro corazón no solo al Señor en el día a día, sino también volvamos nuestro corazón a esta esperanza gloriosa, ¿no? Bueno, impresionante lo que es esta revelación. Yo quiero destacar, bueno, resaltar la frase final que dice: el fin está cerca, el sufrimiento será global, los tiempos de tribulación volverán. Muy sabio lo que dicen los jóvenes al final, y el padre también, que hablan de no creerse, de no acomodarse, de no estar creyendo que nunca va a pasar nada, que nada va a cambiar, que nada va a venir, porque muchas cosas que la Biblia habló y habla se cumplieron y se están cumpliendo. Está en cada uno obedecer, decidir si me enfoco en seguir los pasos de Jesús, porque lo que dice la Biblia se está cumpliendo, o hago lo que quiero. Este es un llamado para muchos que están dudando, por eso el muchacho al final reflexiona para los que están apartados. También es un mensaje que están o tibios o fríos o apartados o totalmente apáticos a las cosas espirituales. Creo que en ese punto tenemos que parar un poco y darnos cuenta que esto es urgente y que sea que pasen días, meses o años, no importa, el tiempo pasa rápido. No importa que sea, bueno, no pasó nada ahora, pero Dios viene dando señales, como también vimos mucha gente analizó los eclipses. En este canal hicimos un video del eclipse, donde analizamos qué tremenda señal, que es una señal en el cielo, como está en la Biblia, descripta muchas veces, y habla de acontecimientos que pueden venir, como cuando los eclipses son sobre ciertos territorios, y son visibles para las personas cuando tienen un mensaje. Hay muchos eclipses que son en el mar o que nadie los ve, pero cuando pasan 2 eclipses solares totales en 7 años, cruzando todo el territorio de los Estados Unidos, es una señal para el mundo. Entonces se están sumando, en el mundo está habiendo mucho conflicto bélico, problemas entre las naciones, entre las potencias. Rusia está atacando Ucrania, Ucrania la está defendiendo la OTAN, que es un grupo de naciones liderado por Estados Unidos, que están unidos para cualquiera que los ataque, y Rusia está diciendo ahora que puede responder con armas nucleares si ellos atacan su territorio con armas occidentales desde Ucrania. China queriendo invadir Taiwán, China es aliado de Rusia,
el problema en Israel, en Medio Oriente, un problema interminable que quieren destruir Israel, los terroristas, Hezbollah, Hamas, están hace años queriendo destruir Israel. Entonces, esos conflictos se están escalando, y otros conflictos más que hay que se están escalando y que está habiendo un enfrentamiento entre fuerzas, entre potencias mundiales. Rusia se alió ahora con Corea del Norte, los dos son potencias nucleares, amenazan constantemente, amenazan a Corea del Sur, que es aliado de Estados Unidos. No sabemos en qué momento se puede desatar algo. Se están las noticias todos los días, no es algo que nosotros estamos inventando. Y Jesús dijo que oirán de guerras, de rumores de guerra, y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y dijo, y aún no es el fin, son principios de dolores, así que Jesús puede venir en cualquier momento, pero también podemos pasar por una tribulación, por una guerra, por un enfrentamiento, por otra pandemia. Puede pasar todo eso. Entonces tenemos que estar realmente conectados con Dios más que nunca, dejar todo lo que Dios nos pide en su palabra, que dejemos lo que está mal, dejar las prácticas de pecado, de corrupción, de inmoralidad, todo lo que sabemos que está escrito. Y es un llamado a la iglesia a despertar, porque muchos pastores, líderes, muchas personas, muchos hermanos no les gusta hablar de esto. Y a mí tampoco me gustaría hablar de esto. Quisiera hablar que todo es lindo y que todo está bien y que no va a pasar nunca nada. Me encantaría. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no lo dice. Entonces tenemos que tomar la Biblia como está y como viene. Y de esa forma vamos a entender el plan de Dios y nos vamos a cubrir de lo que viene. Nos vamos a proteger. No hay que temer. Hay que temer a Dios, hay que respetar a Dios y Él nos va a guardar. Porque la Biblia dice que Él guardará a sus hijos, a sus escogidos, de la hora de prueba que viene sobre la tierra. Así que sea que venga Jesús ante otra pandemia o otra guerra o lo que sea que se expanda en el mundo, como este mensaje se está dando, no sabemos si viene antes, después, si los principios de dolores se van a estirar, si va a aparecer el anticristo en un momento. Son cosas que van a pasar en cualquier momento. Entonces tenemos que estar realmente fervientes, confesando todos nuestros pecados, haciendo la voluntad de Dios y proclamando el mensaje de Jesús a todas las naciones, a todas las personas. Así que los invito a compartir este video, este mensaje, que realmente Dios dio una señal clara, porque la señal más clara fue que estos chicos no tenían ni la más pálida idea de ningún idioma. Se nota que es así. Se nota que ninguno sabía escribir ni griego, ni hebreo, ni arameo, ni árabe, nada. O sea, fue realmente claro que fue un mensaje de Dios, más allá de lo que nosotros podemos entender, y que está diciendo el fin está cerca, una tribulación viene, y al muchacho lo llamó a permanecer en la fe, hablando en inglés, en italiano, en árabe, en hebreo, no sé todos los idiomas que habrá hablado, ni ellos saben. Pero bueno, creo que hay que tomar nota de esto y tomárselo en serio, y cada uno en su búsqueda de Dios. Así que bueno, espero que lo compartan y que les haya ayudado. Bendiciones.